Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a una clase de la Santa Palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. También queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitarles a que se suscriban al canal, den like a los videos, comentar y compartir. De esta manera este canal va a crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, queremos invitarles a que se pongan cómodos, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz porque vamos a tener una clase de profecía bíblica. En esta ocasión, hermanos, vamos a tener un repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a hacer un bosquejo general, ya que muchos hermanos me lo han pedido, así que vamos a hacer un bosquejo general y al mismo tiempo vamos a profundizar en algunos aspectos de la lección de escuela sabática que viene hablando de los mensajes de los tres ángeles. Así que, hermanos, antes de iniciar queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad de la palabra de Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más estudiar tu santa palabra. En este momento, Señor, que vamos a tener el repaso de la lección que vamos a estudiar para que los hermanos que van a escuchar este mensaje sean ellos edificados a través del conocimiento de tu palabra. Danos discernimiento, Señor, para que podamos profundizar en el estudio de la lección de escuela sabática y podamos sacar la esencia y aplicarlo a nuestra vida. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, ya sean amigos o hermanos, que ellos puedan aprender mucho. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Como todos saben, hermanos, este trimestre estamos estudiando la lección de escuela sabática que trata de los mensajes de los tres ángeles. Algunos hermanos me han dicho que quieren escuchar más a profundidad lo que concierne a la lección de escuela sabática. Así que vamos a estar presentando esta clase de temas muy a menudo en este trimestre para que muchos hermanos sean edificados con este precioso mensaje, lo cual es los mensajes de los tres ángeles. Este es el pilar distintivo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Los mensajes de los tres ángeles es nuestro estandarte, es lo que nos identifica como el pueblo remanente de los últimos días, la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. La lección que vamos a estudiar esta semana es la lección que trae como título Teman a Dios y denle gloria. Es la lección número 4 de este trimestre, de la importancia vital de que estudiemos los mensajes de los tres ángeles. No solamente que los estudiemos, sino también que los prediquemos y los vivamos, porque esto es de vital importancia para poder estar protegidos de los engaños satánicos de los últimos días. Noten cómo dice el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 279, dice así. Y está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 17, párrafo 1, dice: los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Noten, el primer lugar. Ella está hablando de los mensajes de los tres ángeles. Noten cómo dice esta cita, poderosa cita que está en el libro Primeros Escritos, página 256, párrafo 1, dice: estos mensajes me fueron presentados como un áncora, hermanos, es un ancla, como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. ¿Para qué sirve un ancla, hermanos? Para aferrarse en la tierra. Los barcos usan el ancla para estar firmes y aferrarse para que cuando venga un viento o una ola gigantesca, el barco permanezca firme. Y la sierva del Señor usa esta comparación para referirse que los mensajes de los tres ángeles, los que comprendan estos mensajes y los acepten, quedarán libres
de verse arrastrados por los engaños satánicos. Hermanos, esto significa que si un adventista no conoce estos mensajes, si un adventista no predica estos mensajes, significa, si nosotros leemos la cita textualmente, van a ser arrastrados por engaños satánicos, errores doctrinales y falsas doctrinas. Hermanos, por eso es bien importante, hermanos, que nosotros como adventistas conozcamos perfectamente bien el significado de los mensajes de los tres ángeles, y hay que predicarlos sin miedo, porque de estos mensajes, la aceptación de estos mensajes depende el destino eterno de los habitantes de esta tierra. Por eso es que los mensajes de los tres ángeles preparan el camino para la segunda venida de Cristo. Los que predican este mensaje están simbolizados por el tercer Elías, el remanente preparando el camino para la segunda venida de Cristo, así como Juan el Bautista, el segundo Elías, preparó el camino para la primera venida de Cristo. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, porque predicamos un mensaje que prepara al mundo para el pronto regreso de Jesús. Y son los mensajes de los tres ángeles, que son un ancla para el pueblo de Dios. Es interesante que la lección de escuela sabática inicia con un texto bíblico que me llama mucho la atención, que como adventista lo conocemos perfectamente bien, pero es posible que desconozcamos su significado. Apocalipsis 14, versículo 12 dice así: aquí, noten, dice aquí, esto es un factor tiempo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuándo es aquí? ¿Cuál es el contexto de aquí? Para analizar el significado de este texto, analicemos lo que significa en griego la palabra paciencia. La Reina Valera 60 usa la palabra paciencia, pero en el griego esta palabra es hupoponé. Pueden buscar el diccionario Strong. Dice hupoponé, que significa resistencia, aguante alegre o esperanzado. Otra versión podría ser, o otra traducción podría ser, y en efecto, así lo traducen muchas versiones de Biblia: aquí está la perseverancia de los santos, aquí está la resistencia de los santos, aquí está el aguante de los santos. O sea que no es una paciencia pasiva, sino que es una perseverancia bajo crisis y bajo ataque. Perseverar mientras el pueblo de Dios está siendo perseguido y está pasando por una crisis de tribulación. En ese contexto se menciona la palabra hupoponé en el griego, la perseverancia, el aguante de los santos. Ahora, ¿cuál es el contexto de aquí? El término aquí tiene que ver con un factor tiempo. ¿Cuándo es que se va a tener la paciencia en los santos? Les explico, hermanos. Ser fiel a Dios en tiempo de paz, donde hay comida, donde hay dinero, donde hay salud, donde hay trabajo, donde hay una buena familia, donde alguien tiene una buena casa. Eso cualquiera puede ser cristiano en tiempo de paz. Pero ser cristiano en tiempo de persecución y en tiempo de crisis es diferente. Y ese es el énfasis de Apocalipsis 14, 12. Una perseverancia, pero en tiempo de crisis. Ser perseverante y constante en tiempo de persecución es diferente. Por eso es que les estoy diciendo cuál es el contexto de la palabra aquí. Es interesante que si nosotros analizamos el contexto, son los versículos 9 y 11 de Apocalipsis 14. Se menciona la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y noten cómo dice, Apocalipsis 14, 9 al 11 dice: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, le siguió al segundo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, noten que esta es la mayor advertencia que Dios haya mandado a los habitantes de esta tierra. La encontramos en el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo y su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Interesante. Lo que presenta el mensaje del tercer ángel son los eventos de persecución y tribulación, donde se impondrán leyes y decretos legislativos, donde se va a terminar la libertad religiosa y civil. Esto está muy pronto por verse cuando los gobiernos del mundo se unan con la ramera, con el papado, para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial y controlen el capitalismo, controlen la economía, controlen la religión, controlen todo el sistema político, religioso y financiero del planeta Tierra. Se impondrá por decreto legislativo la observancia de leyes apóstatas que van a ir en contra de la ley de Dios. Y los que se opongan a este falso sistema de nuevo orden mundial van a ser perseguidos. En ese contexto se menciona aquí, se ve la paciencia de los santos. Cuando venga la crisis de persecución, se imponga la marca de la bestia, se erija la imagen de la bestia, una coalición de iglesia y Estado, va a haber un remanente que se va a oponer a estos sistemas y los va a denunciar a gran voz. Y esto va a traer persecución sobre este remanente, y este remanente va a soportar esta crisis porque tendrá la paciencia de los santos, o sea, el aguante, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, lo que los va a hacer resistir en esta crisis y gran tribulación y persecución bajo pena de muerte. Este remanente va a mantenerse firme porque está vestido con la justicia de Cristo. Tiene la fe de Jesús. Porque sin Cristo y su justicia va a ser imposible que este remanente pueda mantenerse firme cuando se imponga la marca de la bestia y venga otra persecución como lo fue durante la Edad Media. Y este remanente va a soportar esta crisis porque tiene la perseverancia de los santos, o sea, el aguante, y está vestido, está protegido con la coraza de justicia, que es el manto santo de la justicia de Cristo, hermanos. Este es el contexto de Apocalipsis 14:12. Por eso es que el profeta dice, aquí se ve la paciencia de los santos, aquí se va a ver quién es quién. Cuando venga la persecución, que va a ser peor que la que hubo en la Edad Media, aquí se va a ver quién es el verdadero Hijo de Dios. Hoy en tiempo de paz, hermanos, cómo se bautizan miles de gentes e ingresan a la iglesia adventista. Pero cuando venga la persecución, van a salir miles de la iglesia adventista y solamente va a quedar un remanente, una pequeña minoría que Cristo dijo, manada pequeña, y este remanente se le conoce como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Será el remanente, el último ejército de Dios que se va a mantener fiel en este mundo de apostasía y rebelión en contra de los mandamientos de Dios. Es interesante que este mismo modismo que se menciona en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hay otro lugar en Apocalipsis donde se usa el mismo modismo, y es en Apocalipsis 13, versículo 9 al 10. Noten, habla de cómo la bestia sufrió una herida de muerte y fue llevada cautiva y se le dio una herida de muerte con los mismos instrumentos que la bestia usaba para perseguir al pueblo de Dios durante los 42 meses. Y dice Apocalipsis 13, versículo 9 al 10, dice, si alguno tiene oído, noten, oído, o sea, los oídos son para oír. Oiga, si alguno lleva a cautividad, esto hacía la bestia, o sea, el papado, durante la Edad Media, llevaba cautivo al pueblo de Dios. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, la espada aquí es el poder civil. El papado usaba a Francia, el poder civil de Francia, para perseguir al remanente, a los valdenses y los albigenses durante la Edad Media. Y con la espada se le dio la herida a este sistema, porque
la hija predilecta del papado, que era Francia, se le volcó encima. A espada debe ser muerto, porque Francia era usada por papado y Francia fue la que le suministró la herida de muerte al papado en el año de 1798, cuando la Revolución Francesa comandó a Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte comanda al general Alexandre Berthier para llevar cautivo al Papa Pío VI a la hora que celebraba su misa en la Basílica de San Pedro. La historia dice que el Papa celebraba su 23º aniversario de pontificio, o sea, de ser Papa, y en esa misma hora, cuando estaba celebrando su misa, el ejército francés con hachas derribó la gran puerta de la Basílica de San Pedro, y esa misma noche llevaron cautivo al Papa, y un año después murió en Francia. Quedó cumplida la profecía: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y noten cómo termina el texto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, porque el remanente que soportó la persecución durante los 42 meses, o sea, durante la Edad Media, salió victorioso y nunca se retractó. Se mantuvo fiel a Dios en tiempo de persecución durante la Edad Media. ¿Pero por qué? Porque también este remanente, bajo ese periodo, tenía la paciencia, la perseverancia, el jupoponek, el aguante de los santos, porque tenía la fe de Jesús. El contexto lo vemos en Apocalipsis 13, versículo 7. El periodo de hegemonía papal durante los 42 meses, que es lo mismo de 1260 días o años, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta es la hegemonía papal. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Este es el poder de la Inquisición papal, que persiguió al remanente, pero este remanente se mantuvo fiel en esta crisis de persecución porque tenía el aguante y la fe de los santos. Lo mismo que va a pasar en la otra persecución final, cuando este sistema se le sane la herida de muerte, perseguirá al remanente, pero este remanente no le rendirá pleitesía a este sistema, porque este remanente tiene la coraza de justicia de Cristo, tiene la perseverancia y la fe de los santos, y la característica distintiva de este remanente es que guarda los mandamientos. Ese es el contexto de Apocalipsis 14, versículo 12. La historia se volverá a cumplir. La historia tipológica del libro de Job, o de lo que le pasó al siervo Job, es una historia, sí, es una historia que escribió Moisés cuando estuvo en Madián. El libro de Job fue escrito por Moisés cuando estaba en Madián. El libro de Job fue el primer libro que se escribió por Moisés. Describe la vida, la tribulación y la fe del siervo Job. Y noten cómo dice Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Noten, ser perseverantes cuando se sufre, hermanos. Y como les dije al principio, ser cristiano, ser adventista en tiempo de paz. Cuando es hermoso levantarse en la mañana, bañarse, tomar un desayuno, vestirse con su saco y su corbata, tomar su himnario, su lección de escuela sabática y su Biblia, y venir bien bañadito a la iglesia todos los sábados en la mañana. Eso es hermoso en tiempo de paz. Pero ser cristiano genuino en tiempo de persecución y serle fiel a Dios en tiempo de crisis y calamidad, como lo fue Job, es diferente. Porque Job representa, es una tipología, es una historia con una dimensión tipológica que describe lo que le pasará al remanente en los últimos días. Va a perder toda ayuda, va a perder amistades, va a perder a familiares, va a perder todo apoyo político y religioso. Vamos a ser discriminados, vamos a ser odiados por todas las gentes, dijo Cristo. Vamos a depender únicamente de la justicia de Cristo, así como le pasó al siervo Job. Y dice Santiago, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Noten, sufrir por Cristo.
Habéis oído la paciencia, ahí está la palabra hupoponek, la misma que se menciona en Apocalipsis 14:12 y en Apocalipsis 13:9-10. Habéis oído de la paciencia de Job o del aguante de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios permite que seamos probados hasta la sangre, como dice Pablo, para que nuestro carácter se refine y que demostremos al universo, no a Dios, porque Dios lo conoce, nos conoce, para que le mostremos al universo de qué clase de material estamos hechos, de que somos hijos de Dios a prueba de balas y que no importa lo que venga, podemos estar firmes y serle fiel a Dios en tiempo de crisis porque tenemos la paciencia de los santos, la justicia de Cristo que nos protege y nos aferramos al Dios vivo en tiempo de crisis. Porque esa es la única forma, hermanos, de poder resistir en tiempo de crisis, en tiempo de persecución. Cuando se nos vuelque todo el mundo encima por serle fiel a Dios, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, vamos a ser odiados. Nadie los va a querer porque somos fieles a Dios. Pero eso no nos debe afligir a nosotros, porque si estamos con Cristo, lo tenemos todo. Dijo el apóstol Juan, el que tiene el Hijo tiene la vida. No importa si somos odiados por todo el mundo, no importa si somos perseguidos por Cristo y su justicia, si estamos con Cristo, Dios los va a dar 100 veces tanto y la vida eterna, dijo Cristo. Y aquí se presenta a Job como una tipología de lo que sufrirá el remanente cuando se imponga la marca de la bestia y se erija la imagen de la bestia. Ahora, vamos a ver ahora en un bosquejo general lo que viene hablando la lección de escuela sabática, algunos puntos que se mencionan en la proclamación del mensaje del primer ángel. Quiero decirles, hermano, lo siguiente: los mensajes de los 3 ángeles son una cadena de 3 eslabones. Uno debe de predicarse después de otro. Están estrechamente unidos, son secuenciales y acumulativos. Deben de entregarse en su orden y deben de proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sin miedo, hay que predicarse en alta voz. Estos mensajes son para la última etapa de la historia. Estos mensajes son verdad presente. Si una iglesia adventista no está predicando los mensajes de los 3 ángeles, no es adventista. Si un teólogo dice que es adventista, pero no está predicando los mensajes de los 3 ángeles, no es adventista. Si un pastor dice que es pastor de la iglesia adventista y tiene miedo a predicar los mensajes de los 3 ángeles, no es aún pastor de la iglesia adventista, aunque tenga el título. Estoy hablando seriamente, hermanos, porque lo que nos hace adventistas del 7º día es este mensaje. Si usted predica bien bonito, hasta hace llorar a la gente en la iglesia, pero si usted no está predicando los mensajes de los 3 ángeles, no es mensaje de la verdad presente, ni tampoco usted es adventista. Que quede claro, porque lo que nos hace adventista es este mensaje. Es interesante que en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, encontramos 3 imperativos. Este es el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7 dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Noten, ahora van los 3 imperativos. Temed a Dios, el primer imperativo. Dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorada, ahí está el tercer imperativo. Adorada aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 3 imperativos que encontramos en los mensajes de los 3 ángeles. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente: estos 3 imperativos que encontramos en el mensaje del primer ángel une los mensajes de los 3 ángeles. Aunque estos 3 imperativos están en el primer mensaje, pero estos 3 imperativos encadenan y unen los 3 mensajes en uno. Por ejemplo, temer a Dios tiene que ver con el mensaje central del primer ángel, que es
la hora de su juicio ha llegado. Darle gloria tiene que ver con el mensaje del segundo ángel que habla de la caída de la gran Babilonia. Babilonia ha caído porque no le ha dado a Dios gloria y por ende ha dado a las naciones el vino del furor de su fornicación. El tercer imperativo, que es adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, este está estrechamente enlazado con el mensaje del tercer ángel, porque el centro del mensaje del tercer ángel es advertir a través de un juicio y un ay de que no se adore a la bestia ni a su imagen, ni que reciba su marca. Entonces, para evitar caer en esa apostasía, es aceptando el tercer imperativo, que es adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque el conflicto final será entre los que adoran a la bestia y los que adoran al Creador, o sea, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para librarse de la marca de la bestia es únicamente adorando al Creador, sencillo. Y repito, temer a Dios tiene que ver con el primer mensaje, la hora de su juicio llegado. Darle gloria tiene que ver con el segundo mensaje y adorar al Creador tiene que ver con el tercer mensaje. Tres mensajes que están estrechamente unidos y deben de predicarse en orden y a gran voz. Ahora, vamos a explicar cada uno de estos tres imperativos, así a grandes rasgos, porque estos temas, hermanos, son muy profundos y durante este trimestre vamos a estar tocando estos temas. Así que, hermanos, pero es importante que dejemos bien claro qué significa cada uno de estos tres imperativos que se mencionan en el mensaje del primer ángel y que enlazan los tres mensajes. Analicemos primero qué es temer a Dios. Busqué en el diccionario Strong qué significa la palabra temer, y en griego es fobeo. Esto significa en griego fobeo, que significa, traducido al español, reverenciar, respetar, admirar. No es miedo ni terror. La palabra temer, cuando se usa en el contexto de Dios, hay que temerle a Dios, no está diciendo que hay que tenerle miedo como tenerle miedo a un espanto o algo terrorífico. El término fobeo en la gramática y en el griego y en el contexto gramatical significa tenerle a Dios un profundo respeto y admiración. O sea, reverenciar a Dios y respetar. Una mejor traducción sería reverenciar a Dios o respetar. Depende de la versión que usted está leyendo. En la literatura hebrea, el término fobeo siempre se asocia con obediencia a los mandamientos de Dios. O sea, temer a Dios significa obedecer los mandamientos de Dios. Eso significa fobeo, o sea, que una persona que tema a Dios es una persona que lo demuestra obedeciendo y respetando los mandamientos de Dios. Y ese es el énfasis del mensaje del primer ángel y del primer imperativo, temer a Dios. Vamos a ver algunos textos bíblicos que presentan la fuerza de fobeo y es obedecer los mandamientos. Eso significa temer a Dios. Eclesiastés 12, versículo 13 al 14. Noten cómo dice. Eclesiastés 12, versículo 13 al 14, dice Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Ahí está la palabra en griego, fobeo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué significa temer a Dios? Guardar sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Noten que es lo mismo que se menciona en el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Y temer significa obedecer su mandamiento. ¿Por qué razón, hermano? Porque el apóstol Santiago dice que por la norma que somos juzgados es por la ley de la libertad. O sea que el juicio está relacionado con los mandamientos. Y temer a Dios significa obedecer sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Noten, temer a Dios significa obedecer sus mandamientos.
Deuteronomio 10, versículo 12, se usa el mismo término temed, y vamos a ver que también se usa en relación con obedecer los mandamientos. Deuteronomio 10, versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que le temas? Noten, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice el versículo siguiente, que obedezcas sus mandamientos. ¿Qué significa temer a Dios? Andar en sus caminos y obedecer sus mandamientos. No significa tenerle miedo. En el contexto bíblico, temer a Dios significa respetarle, admirarle, tener reverencia. Cuando en las iglesias no hay reverencia, son iglesias que están cayendo o ya cayeron en apostasía. Si usted en su iglesia observa que hay una gran irreverencia, hacen ruido, se levantan cada instante a tomar agua o andan para arriba y para abajo platicando o haciendo cuchicheos a la hora del culto, son iglesias que ya cayeron en apostasía. Porque una iglesia de que respete a Dios va a tener reverencia cuando se predica la palabra de Dios. No sé si ustedes ya han escuchado que a la hora que el predicador está predicando, hay hermanos que están hablando por teléfono, hay hermanos que están en cuchicheo, no sabemos si están criticando al predicador o el sermón, pero eso es una evidencia que no tienen respeto. Y el mensaje del primer ángel dice: temed, reverenciad y respetar a Dios, su nombre y su palabra. Noten cómo dice Proverbios 1:7. Se usa el mismo término, temed, y noten en qué contexto se usa. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Noten, temor. ¿Qué es temor? Ya vamos a ver el contexto. Los insensatos desprecian la sabiduría. Esta palabra, hermanos, insensato, es una palabra que se deriva de sinseson. Ustedes saben de que los sesos es la materia gris que tenemos en la mente, en el cerebro. Esa materia gris que ahí se acumulan las neuronas, eso que nos ayuda a pensar y a tener estable el sistema nervioso, lo que acumula información en la mente, las neuronas, que cada una de las neuronas, estaba escuchando en la ciencia científica, que tenemos millones de neuronas en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, y una sola neurona puede acumular una información de una biblioteca de 7 pisos de alto, una sola neurona. La capacidad que tiene el cerebro para recopilar información. Por eso es bien importante que nosotros seamos sabios e inteligentes. Lo contrario es ser insensato, ser tonto. Por eso es que dice que los insensatos, o sea, que los que no tienen seso, los que andan la cabeza solamente para andarla cargando y solamente para andar piojos, como dijo alguien por ahí, que la andan solamente para andar piojos, para andar pelo y para andar sombrero. La cabeza no es solamente para andar piojos, hermanos. La cabeza es para pensar, ser sabios, obedecer a Dios, su palabra. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Noten el contraste. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿qué es temor a Jehová? Una persona sin estudio de la palabra de Dios puede pensar que temer a Dios significa tenerle miedo. Negativo. El contexto de temer significa respetar y obedecer la palabra de Dios. Noten el contexto de Proverbios 1:7, es Proverbios 8:13. Noten ahora el contexto de temer a Dios o el temor de Jehová. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Jehová? Apartarse del mal. Esa es la evidencia de una persona que teme a Dios, aquella persona que se aparta del mal, porque temer a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y esa es la proclamación del mensaje del primer ángel, llamar al mundo a que teman a Dios. En un tiempo de apostasía, en un tiempo de
soberbia, en un tiempo de maldad, al incremento, Dios manda al mundo a que le teman, a que le respeten y que se vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Eso es temer a Dios. El segundo imperativo es darle gloria, porque dice temer a Dios y darle gloria. El segundo imperativo es darle gloria. En el griego, gloria es doxa. Eso es gloria en el idioma griego. Es la palabra que se usa aquí en el mensaje del primer ángel. La doxa significa honor, alabanza y homenaje. Una alabanza completa con todo nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu. Las tres fases del ser humano: facultad mental, facultad espiritual y facultad física. Eso significa darle gloria a Dios. Es el equivalente a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Note cómo dice 1 Corintios 10:31, donde se usa el término gloria. Dice: si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, glorificar a Dios incluye todas las fases del ser humano: la facultad física, facultad espiritual y facultad mental. A mí no me venga con ese cuento barato de decir de que a Dios no le interesa nuestro cuerpo, que podemos comer lo que le da la gana o podemos beber lo que nos da la gana. Ese es evangelio barato y apóstata. El evangelio genuino enseña a obedecerle a Dios y darle gloria en todo el aspecto de nuestra vida, tanto espiritual, física y mental. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice Pablo, hacedlo para la gloria, darle alabanza a Dios, aún en nuestro cuerpo. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta por qué Babilonia no acepta la reforma pro salud? Porque Babilonia no puede discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Mientras que el verdadero cristiano, el remanente que le da gloria a Dios, glorifica a Dios hasta en su salud. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, noten, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿qué? De Dios. El remanente, el mensaje de los tres ángeles llama al mundo a que glorifiquen a Dios aún hasta en su forma de comer, aún hasta en su forma de vestir, aún hasta en su forma de hablar, aún hasta en su forma de actuar. Eso significa darle gloria a Dios, glorificarlo y darle alabanza. Noten cómo dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Y después nos saltamos a los versículos 12 y 13. Daniel sabía perfectamente bien qué significa darle gloria a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ustedes conocen la historia de Daniel. Daniel le dice al rey de los eunucos allí en Babilonia: no queremos la comida del rey, queremos que nos den solamente legumbres y agua, comida sana. Noten cómo dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. La historia dice de que a pesar de que la comida que se usaba era comida inmunda, era comida sacrificada a los ídolos en Babilonia. Daniel conocía perfectamente bien las leyes de salud. Daniel conocía perfectamente bien de que el cuerpo, un cuerpo sano, influye mucho en una mente sana. Y Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y noten los versículos 2 y 13, lo que dijo Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días,
y nos den legumbres a comer y agua para beber. Compara luego pues nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Esta es una evidencia que Daniel conocía, lo que significa darle gloria a Dios. Ahora, analicemos el tercer imperativo, adorar al Creador. Este tercer imperativo manda al mundo a que adoren al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta palabra, adorar o adoración en el griego, es proskuneo, adoración, darle a Dios adoración. ¿Por qué razón Dios merece la adoración? Según el mensaje del primer ángel, es porque Él es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que la adoración está relacionada con el atributo divino y exclusivo de Dios, que Él es el creador. La única razón, el por qué Dios merece la adoración, es porque Él es el creador. Noten cómo dice Salmos 95, versículo 1 al 6. Voy a leer algunos textos bíblicos para mostrarles que la obra creadora de Dios está relacionada con su adoración. Dios merece la adoración porque Él es el creador. Salmo 95, versículo 1 al 6 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Noten, ahí está, esto es glorificar a Dios, darle adoración a Dios a través de la alabanza. Aclamémosle con cánticos. Por eso es que es importante, hermanos, que como adventistas seamos selectivos en usar buena música. Lastimosamente, hermanos, la ola de la gran apostasía que entra en la iglesia adventista, se han olvidado los principios de la buena música y se está practicando una falsa adoración dentro de la iglesia con música pop rock, mariachi cristianos, perreo cristiano, reggaetón cristiano. Pero si nosotros vemos que la verdadera adoración a Dios está relacionada con alabanza, con cánticos, porque Jehová es Dios grande, dice, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos, suyo también el mar, pues Él lo hizo. Sus manos formaron la tierra seca. Noten que aquí está hablando de la acción de crear. Dios está creando y por eso Dios merece la adoración. Dice, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Ahí está el griego proskuneo. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Una mejor traducción sería sobre Yahweh o Elohim, nuestro Creador. Dios merece la adoración porque Él es el Creador. Nosotros, sus criaturas, adoramos a Dios porque Él es el Creador. Noten cómo dice Nehemías 9:6. Aún los ángeles adoran a Dios por este atributo divino, porque Él es el Creador. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos, por eso es que se le llama a Dios, a Jehová de los ejércitos, porque Dios es el que dirige ejércitos de ángeles, y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ángeles adoran a Dios porque Él es el creador. Él hizo el universo, Él hizo los planetas, Él hizo las constelaciones, Él hizo la Vía Láctea. Por eso los ángeles adoran a Dios porque Dios es el creador. La pregunta es, ¿qué día Dios terminó de crear? ¿Qué día fue el broche de oro con que Dios firmó su creación? No cabe duda que todos los lectores de la Biblia y los estudiosos de la Biblia saben de que nos referimos al sábado, el séptimo día de la semana, que es el broche de que nos señala de que Dios es el creador. El sábado del cuarto mandamiento es la firma de Dios que lo identifica a Él como el creador de los cielos y la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3 dice:
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Y dice, ¿por qué razón lo santificó? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, no podemos separar el Shabbat de la acción creadora de Dios. El Shabbat anuncia y señala de que Dios es el creador, porque en el séptimo día terminó Dios su obra creadora, y el séptimo día es como la firma que señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y por esa razón Dios puso el cuarto mandamiento como centro de la ley de Dios, y se refiere a la observancia del Shabbat, séptimo día de la semana, que equivale a sábado. Lo interesante es que el tercer imperativo, que dice adorar al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ese modismo viene de Éxodo 20:11, del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Noten, no podemos separar el sábado de la obra creadora de Dios, porque la única forma de reconocer a Dios como el creador es observando el Shabbat. Porque la función del Shabbat, del sábado, del cuarto mandamiento, es señalar a Dios como el creador. Y aquí dice el cuarto mandamiento, noten, ¿por qué razón hay que guardar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. La Biblia de Jerusalén dice sábado. Por lo tanto dice, Dios santificó el sábado y lo reposó. Guardar el sábado significa o incluye adorar al Creador, porque en ese día Dios terminó su obra creadora, y cuando los hijos de Dios reposan ese día, están recordando de que Dios es nuestro Creador y nosotros sus criaturas. Noten cómo dice este famoso erudito llamado J.N. Andrews en su libro Historia del Shabbat, capítulo 27, y explica cuál es la función del sábado como cuarto mandamiento. Dice, la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe de adorar a Dios. Hoy está proscuneo, porque Él es el creador, dice, y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino. Por eso es que es el día de que debemos de congregarnos, hermanos. Es cierto que todos los días debemos de adorar a Dios, cantar alabanza, respetarle, reverenciarle, pero el sábado es únicamente para la adoración a Dios, dice el mandamiento. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción que existe entre el Creador y su criatura. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Por eso es que el cuarto mandamiento en Éxodo 28 dice, acuérdate, no te olvides que yo soy tu creador, no te olvides, porque si te olvidas, puede ser que vayas en pos de otros dioses que no conociste. Noten cómo dice esta poderosa cita de Elena de White, que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 433, párrafo 2, dice, si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, lo mismo que menciona el mensaje del primer ángel, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de la lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos, los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento, porque el mismo modismo que se encuentra en Apocalipsis 14:7 viene de Éxodo 20:11, adorar al Creador, un énfasis a adorar a Dios en su día santo, que es el sábado. Por lo tanto, hermanos, si nosotros analizamos el contexto general de Apocalipsis 14, vamos a divisar de que este mismo remanente
que se le identifica como los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y que tienen la perseverancia de los santos, son los que están vestidos con la justicia de Cristo, poseen la fe de Jesús y son vencedores a través de la sangre de Cristo en esta crisis final que se avecina. Su fe es inquebrantable porque son victoriosos en el nombre de Cristo, tienen la fe de Jesús. Los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios y son vencedores en un mundo de rebelión y apostasía. En esta crisis final se les identifica a este remanente como el ejército que dará el último pregón, que es la proclamación del mensaje del tercer ángel que encontramos en Apocalipsis 18. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 13 al 14. Satanás le hará guerra a este remanente, los va a perseguir, pero este remanente no va a poder retroceder porque tiene la perseverancia y el aguante de los santos. Tiene la justicia de Cristo, tiene esa armadura de Cristo que es su justicia. Dice aquí, Apocalipsis 17, versículo 13 al 14, dice: estos tienen un mismo propósito, hablando de la bestia y su coalición. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Aquí el Cordero es Cristo, sí, pero la referencia aquí es contra el remanente. Pelean con Cristo, pero en la persona del remanente. Es el remanente que le hacen la guerra, es como que se lo hagan a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Saulo perseguía a los cristianos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero era Saulo que estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Y perseguir a los hijos de Dios es como perseguir a Cristo. ¿Me voy a explicar? Es el mismo modismo que se usa aquí. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Este remanente va a salir victoriosos en esta tribulación, en esta persecución, en este mundo de rebelión y apostasía. Se van a mantener firmes, como los 3 hebreos en el Valle de Dura, que no se rindieron al homenaje de la bestia y del sistema papal. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que podamos ser uno de estos remanentes para que podamos serle fiel a Dios y podamos dar el último pregón, que son los mensajes de los 3 ángeles. El énfasis de la lección de escuela sabática esta semana presenta de que solamente en Cristo podemos vencer, de que solamente vestidos con su justicia vamos a poder mantenerlos firmes en la crisis final que muy pronto va a estallar. Hermano y amigo, yo quiero decirte, hermano, que no importa lo que venga sobre este mundo, lo que importa para nosotros como hijos de Dios es que estemos vestidos con la justicia de Cristo, porque vamos a depender únicamente de Cristo en el último tiempo de la historia, así como pasó con el siervo Job. Yo te invito, amigo hermano, que nos aferremos a Cristo, que no importa lo que venga, no importa los ataques que vengan, aferrémonos a Cristo, porque si estamos con Cristo seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice el apóstol Pablo. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a Dios por este repaso de la lección de escuela sabática. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Gracias por el conocimiento que le has dado a tu pueblo. Gracias porque nos hemos dado cuenta con este estudio y repaso de la lección de escuela sabática de que si estamos vestidos con tu justicia y tenemos esa perseverancia de los santos y esa fe de los santos, vamos a hacer salir victoriosos en este mundo de rebelión y apostasía. Gracias, Padre, porque estas promesas nos consuelan, nos dan ánimo para seguir luchando, nos dan fortaleza en este mundo de pecado y de rebelión. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, la iglesia, que podamos afirmar nuestra fe y podamos depender únicamente de ti, Señor. Porque tu palabra dice que maldito el que confía en un hombre. Danos tu paz y tu bendición en nuestros corazones para que podamos estar firmes en el día malo. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.